Miren lo que está pasando con las personas. Reducción de los ingresos económicos, desabastecimiento de algunos productos. Bueno, ya el tema del papel higiénico se corrigió, felizmente. Pero la tercera causa es problemas emocionales, estrés, discusiones y depresión. Y después hay una serie de problemas que vienen en términos de salud. Esa es la razón por la que el Grupo Protectora decidió elegir este tema para que sea tratado por especialistas. Y estos especialistas son el doctor Pedro Morales Paiva, que es un reconocido médico psiquiatra, y el doctor Alberto Fernández Arana, ambos directores de Felizmente Seguros. Vemos entonces que la salud emocional sigue siendo un tema fundamental en nuestra vida. Independientemente de los problemas económicos y de la salud general, la salud emocional sigue siendo crucial en nuestras vidas y particularmente ahora, en esta etapa de cuarentena. Dicho esto, voy a dejar en el uso de la palabra al doctor Alberto Fernández para que nos haga su exposición. Adelante, Alberto. Buenas tardes. Perfecto. ¿Cómo están? Soy el doctor Alberto Fernández y muchas gracias al ingeniero Vegaso por la presentación. Y efectivamente hoy nos estamos enfrentando a una contingencia muy particular y muy complicada. Estamos enfrentando una situación que ha sido comparada con una guerra, que ha sido comparada con un desastre natural. Pero en realidad, lo que nos está pasando con el coronavirus no tiene comparación con ninguna de estas cosas. Y les voy a decir por qué. Porque esta pandemia tiene tres características que no tiene otra situación o desastre parecido. En primer lugar, no conocemos el enemigo. En segundo lugar, no sabemos dónde está el enemigo. Y en tercer lugar, y que es probablemente la característica más importante, esta pandemia nos puede convertir en nuestros propios enemigos. Y entonces, tenemos que usar todos nuestros recursos, todas nuestras condiciones para poder enfrentar esta situación. Y lo primero que tenemos que hacer es conocer el problema. Conocer el problema para poder, de alguna forma, blindarnos emocionalmente y poder corregir todo aquello que el ingeniero Vegaso nos ha mostrado como dificultades. Podemos superar estos problemas emocionales a través de la exhibición de una cualidad que tienen los seres humanos que se conoce como empatía. ¿Muy bien? Entonces sabemos perfectamente que el coronavirus es una enfermedad respiratoria que se originó en China, por supuesto, y que pasó a todo el mundo, se expande a través del acercamiento entre dos personas, cuando hay gotas del aparato respiratorio que se comparte. Las precauciones más importantes que hay que tener es el lavado de manos, por supuesto, y limpiar aquellas zonas que tocamos con frecuencia. Y tenemos que estar atentos a los síntomas, tres fundamentales: fiebre, tos, sensación de falta de aire. Si tenemos eso, no debemos entrar en pánico, debemos tranquilizarnos y lo primero que tenemos que hacer es tener distancia social. Entonces, probablemente, una de las condiciones más importantes para controlar la posibilidad de que podamos ser infectados por este virus es el distanciamiento social. Muy bien. Entonces, nos distanciamos más o menos 1,80 m entre individuo e individuo porque efectivamente el virus no puede transitar una distancia mayor, ¿no? Pero esa distancia puede generar problemas de vínculo, puede generar problemas con nuestra observación del otro. Pero miren la paradoja. Hay una gran paradoja. La distancia social nos puede proteger del coronavirus, pero a su vez también se nos exige convivencia forzada. Es decir, me tengo que quedar en mi casa, me tengo que quedar con mi familia,
con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, con mis padres. Y tengo que hacer eso sacrificando muchas cosas. Mis proyectos, mi actividad diaria, a lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Yo estaba acostumbrado a estar contactado con mi familia un tiempo determinado pero hoy tengo que estar con ellos permanentemente. Y entonces, inevitablemente, voy a comenzar a ver y descubrir algunas cosas que podría no haber observado cuando me encontraba trabajando en una actividad personal. Entonces, tenemos dos temas: el aislamiento social y la paradoja de la convivencia forzada. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo podemos enfrentar este problema? Hay una gran función del sistema nervioso que tenemos a la mano, que no estamos reconociendo y que podemos utilizar y que probablemente no está haciendo uso de ella. Y eso es, señores, la empatía. Por eso, no hay que entrar en pánico. Nosotros podemos tomar una alternativa para esta dificultad. ¿Y qué cosa es la empatía? La empatía es la capacidad que tiene el ser humano para poder observar al otro, para poder comprometerse con el otro en sus emociones, para poder decir, yo sé lo que siente, yo sé cuál es su problema, yo sé cómo lo puedo ayudar. En realidad la empatía es la capacidad de ponerse en el pellejo del otro, de ponerse los zapatos del otro. Y esta va a ser una función fundamental que nosotros tenemos desde muy pequeños. Esta función nos va a permitir convivir, nos va a permitir vivir en sociedad, tener relación de pareja, estar con la familia. Es importante entonces la empatía. ¿Cómo será de importante la empatía que comienza a desarrollarse en el ser humano dentro del útero? En el tercer trimestre del embarazo ya comienza a madurar la empatía. El feto dentro de la madre comienza a sentir que está flotando, que está dentro del líquido amniótico, comienza a escuchar a la madre, comienza a sentir cuando la madre está tranquila, cuando la madre está agitada, se comienza a vincular con la madre. Y esa es la forma más primigenia de iniciar la maduración de la empatía. Luego, cuando nacemos, nos podemos comunicar con la madre gracias a ese desarrollo, porque la empatía me va a permitir reconocer a mi cuidador, me va a permitir saber que me están acogiendo con cuidado, que me van a proteger y me están acogiendo con cariño. Esa comunicación del bebé con la madre es la fundación en vida de la empatía. Y la madre tendrá esta maravillosa empatía materna para poder acoger entonces al niño. Y es muy importante saber esto. Imagínense ustedes por un momento que un ser humano nazca y no haya nadie alrededor. Moriría. Entonces la empatía es necesaria no solamente para tener un adecuado desenvolvimiento emocional, no solamente para poder vincularme con otro. Es importante también porque me va a permitir vivir en sociedad y va a permitir la supervivencia de la especie humana. Y entonces, después, cuando vamos creciendo y somos adolescentes, nos comenzamos a dar cuenta de que el otro está ahí, de que el otro también siente, de que el otro está con nosotros. Y ya cuando somos adultos, nuestra tercera capa va a ser justamente el darnos cuenta, el tener el razonamiento de poder reconocer y poder saber cómo ayudar al otro. Es exactamente lo que pasa con una muñeca rusa, ¿no es cierto? Una muñeca rusa en la que el elemento fundamental está en el medio y luego se va desarrollando hacia afuera. Y ustedes me dirán, Alberto, ¿tan importante es esto? Sí, es tan importante que está conservado filogenéticamente. ¿Qué significa? Que está presente en las especies, está presente en todos los mamíferos. Los mamíferos tienen la capacidad primero de inmediatamente contagiarse en la expresión emocional del otro. Eso se llama mimetismo motor. Todos tenemos esa capacidad. Todos hemos debido pasar por la experiencia del bostezo, ¿no? Uno bosteza y bosteza el otro. Eso también es parte de este mimetismo motor. Tenemos una estructura cerebral, unas neuronas espejo, que nos permiten fijarnos en el otro. Después tenemos la posibilidad de poder sentir lo que el otro siente. Eso se llama contagio emocional. Y posteriormente podemos comparecer, podemos confortar, podemos tomar al otro y consolarlo, para posteriormente poderlo auxiliar, que es otra característica que se ve, como ven ustedes, hasta en los roedores.
y ya posteriormente hacer estructuras mucho más complejas, dirigidas a ayudar con sistematización, a comprometernos con el otro, a vincularnos y a hacer sociedad. Esa es la importancia entonces de la empatía. Y hay dos tipos de empatía. Primero tenemos la llamada empatía afectiva, que es esa sensación que nos da el otro cuando lo vemos inmediatamente, ¿no? Veo a una persona que está sufriendo, inmediatamente siento el dolor de esa persona, me sorprendo, me asombro, me pasmo con lo que le está pasando a ese otro ser humano. Y eso es empatía emocional, porque inmediatamente me pone en condición de poder analizar lo que está sucediendo, que es el otro tipo de empatía, la empatía cognitiva, donde yo ¿qué voy a hacer? Voy a mezclar todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido con respecto al otro, todo lo que he aprendido de mi capacidad para dar, y voy a poder estructurar conductas de ayuda para poder beneficiar al otro. Así es importante la empatía. Y entonces, eso me va a permitir poder reconocer al otro a través de sus movimientos, fundamentalmente los brazos, de reconocer su expresión facial y cuenta qué es lo que le está sucediendo, si está feliz, si está alegre, si está triste, para yo poder tomar alternativa en el vínculo que tenga con ese otro ser humano. Entonces, voy a poner ejemplo y con esto creo que va a quedar absolutamente claro. Vamos a suponer que yo soy un observador de una persona que está sufriendo. Esta persona está sufriendo, tiene mucho dolor. Y entonces, cuando eso sucede, la persona me transmite la emoción transmitida o transferida, ¿no? Esta emoción, y yo la comparto con ella. En ese momento yo también sufro viendo a otro ser humano sufrir. Pero ¿qué tengo que hacer en ese momento? Lo que tengo que hacer en ese momento es autorregularme. Tengo que calmarme. ¿Para qué? Para poder estructurar conductas y condiciones para poder ayudar al otro. Entonces les pongo un ejemplo. Supongamos que yo estoy discutiendo con mi esposa en esta convivencia forzada. Estoy discutiendo con ella, ella levanta la voz, yo levanto más la voz, nos ponemos a discutir, nos comenzamos a agredir, y en ese momento mi capacidad empática se pierde. ¿Por qué? Porque no puedo observar al otro. Solo me estoy observando yo, solo me estoy viendo yo atacado. Y entonces, ¿cuál sería la fórmula? La fórmula es tranquilizarme, la fórmula es entrar en una condición en que pueda ver al otro, para ver lo que está sintiendo, para poder comprometerme con lo que me está diciendo y así ponernos de acuerdo. Una vez que yo he podido pasar por esa etapa, entonces voy a entrar en un proceso de consolidación y de ayuda. Voy a escuchar al otro, voy a darle herramientas para que pueda entender, voy a tener herramientas para poderlo entender. Y de esta forma entonces podremos lograr que el otro baje su sufrimiento, esté más tranquilo. ¿Y saben lo que va a pasar? Esa emoción de tranquilidad nuevamente se nos va a transferir. Y entonces nosotros también estaremos tranquilos y nos vincularemos mejor. ¿Se dan cuenta? Nos vincularemos mejor. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque eso a mí me va a generar recompensa, porque voy a ser feliz, porque he hecho feliz al otro, porque lo he entendido, porque he comprendido. Eso es lo que hay que hacer. Y esa autorrecompensa que me hace sentir bien va a hacer que la próxima vez que suceda este suceso, yo pueda afrontar el problema sin necesidad de tener una emoción intensa que no me permita controlarme cuando pueda autorregularme. ¿Se da la importancia de esto? Debemos reconocer que hay seres humanos que son más empáticos que otros. Eso es verdad. No todos hemos nacido, no todos somos perlita para que recojan en la calle. Pero es verdad que la empatía se puede entrenar, la empatía se puede mejorar haciendo estas prácticas porque el reforzamiento va a ser muy bueno para nosotros. Entonces, ¿cómo estamos? Estamos claros en que la empatía nos permite relacionarnos con el otro y nos permite vivir en sociedad. La empatía no solamente nos sirve para manejar nuestras emociones, sino es parte fundamental de nuestra propia supervivencia. La empatía es fundamental para estar juntos. Por lo tanto, podemos entender que la empatía nos va a permitir comprender la propia esencia, primero de uno, y nos va a permitir ver la esencia del otro. Nos va a vincular y va a permitir contactarnos con el otro. Por lo tanto,
La empatía es el cimiento emocional más importante para la madurez emocional de uno mismo, para la posibilidad de tener una relación de pareja en un vínculo sano, para la posibilidad de poder construir una familia también en un vínculo sano y, por supuesto, para impactar en nuestra sociedad teniendo objetivos comunes. Muy importante tener estos conceptos, les digo ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos perdiendo nuestra capacidad empática, se está dañando nuestra capacidad empática, no estamos usando este recurso. Y por esa razón le voy a dar el pase al doctor Pedro Morales, que justamente nos va a hablar de cómo se está deteriorando esta función y cómo podemos recuperarla. Muchas gracias. Adelante, Pedro. Enciende tu cámara para que todos te podamos ver. ¿Pedro? Sí, estoy intentando. Dice que Enciende tu cámara y ahora sí. Te escuchamos, Pedro. Tu micro, ahora sí. Esto de ingresar en estas nuevas formas de comunicarse, de relacionarse, de vencer la adversidad que antes nos reunía seguramente en un auditorio y era fácil esta comunicación, forma parte, por lo menos para mí, que soy un poquito mayor en estas artes y un poco quedado en su uso. No sé si me están viendo, ¿sí bien? Sí, perfecto, perfecto. Ya, ok, el audio también está bien, ¿no es cierto? Correcto. Ya, de todas maneras, voy a abordar el tema desde esta confrontación que se está haciendo, que me recuerda a aquel título de una obra de García Márquez, ¿no? El amor en los tiempos del cólera. De alguna manera, esta confrontación entre empatía y, digamos, el coronavirus o la pandemia, es la amenaza, la adversidad, que reta al principio de amor, al principio de afecto que está ahora teniendo este rostro, que es el rostro de la empatía. Creo que necesitamos ver una serie de cosas, algunas de repente en extensión de lo que ya ha planteado el doctor Fernández, ¿no? La empatía, digamos, funciona, tiene posibilidad de expresión y de alguna manera significa que la persona que está pudiendo funcionar desde la empatía está teniendo equilibrio emocional ya logrado, ha logrado consolidar una posición empática. Esto, de alguna manera, va a tener situaciones que la pueden vulnerar, no se cultiva en el tiempo, se puede atenuar y hasta perder, ¿no? Es evidente que frente a una situación como la que se nos presenta en una pandemia, el sostén de la emoción va a sentirse vulnerado porque se va a generar una circunstancia de estrés, ¿no? La circunstancia de estrés va a, digamos, sacudir el equilibrio emocional y de alguna manera va a generar un funcionamiento, una funcionalidad del organismo, del sujeto humano, que va justamente a disminuir sus defensas para poder enfrentar la amenaza de la pandemia. O sea, ustedes habrán escuchado que la pandemia ataca justamente con mayor intensidad y son más vulnerables aquellos que tienen defensas bajas, ¿no? Aquellos que no han desarrollado un equilibrio emocional suficiente y por tanto su empatía es precaria o no es consistente, son mucho más vulnerables a el funcionamiento de confrontación con el estrés. Les quiero contar que hace muy poco tiempo, hace un par de años, estuvo circulando un estudio que hizo la Universidad de Harvard.
la Universidad de Harvard hizo un seguimiento de unas 800 personas a lo largo de nada menos que 75 años. Y en ese estudio que hace la Universidad de Harvard, encuentran que las personas que han hecho una elección en su vida, donde han tenido como prioridad el lazo afectivo, el vínculo con los amigos, con la familia, los afectos, han tenido mucho más calidad de vida y particularmente mucho más calidad de vida en sus años de mayoría de edad, ¿no? Entonces han tenido menos incurrencia de enfermedades, han podido vivir con aquello que podemos llamar más felices o con más calidad de vida. Eso es un poco lo que quisiera enfatizar que implica este sostenimiento, no solamente de la empatía, sino lo que está detrás de ello, que es el equilibrio emocional. ¿Por qué es tan importante el equilibrio emocional? Y en este minuto, cómo tenemos que prestar la atención en tanto estamos viviendo una creciente situación de estrés que ya no solamente tiene que ver con la pandemia, del coronavirus y todo esto que estamos viendo, sino la persistencia en el tiempo. Porque una cosa es que pasemos un día de estrés y más o menos hagamos cosas para resolverlo. Estamos viviendo una situación de permanente estrés, incluso de creciente estrés, porque vamos viendo que hay cosas que no terminamos de entender, hay cosas que no terminamos de manejar, la vacuna no aparece, no se entiende todavía el mecanismo último el efecto del coronavirus en el organismo humano. Se han tomado medidas que han buscado contrarrestar el efecto de la pandemia, pero están resultando insuficientes. Y eso supone un incremento del estrés, lo cual obviamente deriva en que estemos más vulnerables. Por este motivo, ¿no? Por el motivo de haber, digamos, desarrollado una situación que el doctor Fernando le llama el distrés, ¿no? Mucho estrés, mucha situación de tensión en el sujeto, la baja en las defensas del sujeto lo exponen más. Ahora, esto supone que el recurso empático, lo primero que necesita hacer es rescatarse a sí mismo. El sujeto se rescata a sí mismo. En segunda instancia, quienes detentan el liderazgo de un grupo, eso que vemos que tiene que ver con la preservación de la especie, tienen que asumir un liderazgo. Tienen que asumir un liderazgo y organizar la respuesta. En principio, tratar de entender, convocar a los especialistas para entender de qué se trata esta pandemia, de qué se trata este virus, cuál es la secuencia, cuál es la evolución. La experiencia nos va permitiendo ver poco a poco también cuáles son sus efectos que al principio, yo recuerdo que escuchaba a un comunicador, un doctor que habla mucho en la radio, transmite mucho en la radio, al principio lo comparaba con algo de no preocuparse porque era como una gripe, ¿no? Y solo un 20% podía resultar afectado, entonces, digamos, la sensación era como de tranquilidad. Pero poco a poco vamos viendo cómo esto va creciendo en intensidad y vamos realmente reaccionando. Ojo, el estrés, el estímulo agresivo que produce estrés, también permite que podamos responder de la manera adecuada para resolver el problema que se nos presenta, ¿no? Ese es el factor importante y para eso se necesita una persona suficientemente consolidada, con características para poder asumir el liderazgo, es decir, que tenga suficiente equilibrio emocional para organizarse en grupo. La empatía, una de las cosas que conlleva es la integración del grupo, ¿no? La integración del grupo va a ser posible a partir de las gestiones de convocatoria, de integración frente a la adversidad que se le presenta al grupo. Bueno, esto es en conjunto. Ya conocemos todos todo lo que el liderazgo de nuestras autoridades, del presidente en este caso,
ha mostrado, hay necesidad de una presencia firme, una presencia comprometida, hay necesidad de un mensaje claro que, digamos, transmita a la población seguridad de que se está asumiendo, seguridad de que se está trabajando y que haya una presencia en el día a día y una disposición. Todo esto transmitido con empatía. ¿Qué quiero decir con esto? Que también esté dirigido a cubrir las ansiedades, las inseguridades, las necesidades de la población de calma, de tranquilidad, porque de otra manera puede, evidentemente, incrementarse la reacción emocional hacia el caos, hacia el pánico, hacia la angustia o hacia otras manifestaciones de desorganización. Ahora, importante para nosotros y probablemente importante especialmente para nuestra audiencia es ese otro liderazgo que nos toca ejercer, ese liderazgo en nuestro contexto familiar. Ok, estamos en cuarentena, estamos en una presencia obligatoria en la casa. Entonces, probablemente toda la responsabilidad va a estar ligada a los padres que tienen que manejar esto, a su vez que tienen que manejar todo lo que conlleva en términos de sacrificio, trabajar en casa, de repente quedarse sin trabajo. Entonces, una de las primeras cosas que ya un poco la ha acotado el doctor Fernández es que esta persona, el padre o la madre o ambos, tienen que darse cuenta de su tensión y cómo esta tensión puede derivar incluso en irritabilidad, en ansiedad, y que si no se comunica adecuadamente a los niños pueden darse cuenta, porque el registro empático no solamente es algo que se transmite por el habla, los niños captan lo que está ocurriendo y su situación particular de sujetos débiles, necesitados de protección, de sostén, van a percibir y van a incrementar más bien sus ansiedades si es que no reciben una transmisión. Entonces, así como el liderazgo del señor presidente tiene con la colectividad, papá, mamá, tal vez en algún momento tengan que decir, hijos, estamos un poco tensos, la situación está un poco difícil. Ahora, ¿qué tal si nos juntamos todos, nos comprendemos, tengan un poco de paciencia, vamos a salir de esto tranquilos, la situación se va a arreglar, etcétera? ¿Cómo transmitirlo? En primer lugar, ¿cómo darme cuenta que estoy tenso y necesito modular, ¿no? Como decía el doctor Fernández, ¿cómo necesito modular mi emoción que se está negativizando? Y más bien convertirla en algo positivo, en donde convoco, aunque no lo parezca, también el apoyo, la ayuda y la comprensión, en este caso de los pequeños, de los chicos, por supuesto con mensajes acorde a cada edad que puedan tener nuestros hijos. Ahora, esto tiene que ir también ligado a un, digamos, momento en donde hay que organizar también las actividades en la casa, ¿no? En principio, una cosa que hay que ver, todo está revuelto. Los chicos no van al colegio, están metidos en casa, necesitan moverse. Entonces, es una posibilidad de hacer un orden de actividades que pueden ser actividades juntos, por ejemplo, actividad física, hay miles de videos, muchos de ellos sirven para hacer ejercicios en familia. Hay momentos para jugar, hay momentos para conversar, hay momentos para compartir. Pero una cosa que importa allí es que los chicos tienen también oportunidad de participar en estas circunstancias de las responsabilidades de la casa. A ver cómo a cada quien se le atribuye alguna función en estas circunstancias en donde tal vez no se trata de que alguien se cargue con todo, ¿no? Es decir, tal vez una pauta previa en donde hemos estado haciendo todo por los chicos o la empleada se hacía cargo, ahora no, ahora de repente permite que también ellos contribuyan. Ahora, esto, más allá de protegerlos o más allá de cubrir las instancias del riesgo, del peligro y del estrés, esto es seguir cultivando el recurso empático en los niños. A veces
cuando, digamos, los padres viven fuera de la casa trabajando, este espacio de cultivo de las relaciones afectivas, de la cercanía emocional, de la intimidad, de conocerse un poco más allá de las formalidades, de las exigencias, del cumplimiento del colegio, etcétera, ya hay un poco más de posibilidad de intimar. Intimar es aquello de conocerse un poco, ver un poco más a ese otro. Ese conocer a papá, ese conocer a mamá, ese ser algo más que un sujeto funcional, papá que trae plata, nosotros que nos portamos bien, traemos buenas notas, etcétera, pasa a ser algo diferente. Y eso asegura el desarrollo de la empatía en los chicos, ¿no? Eso consolida. Esa pequeña muñeca rusa, digamos, ¿no? Consolida su posición y puede más adelante incorporarse a una etapa adulta. En esa etapa adulta, uno probablemente va a tener mucho más, aquello que decíamos al principio, va a tener mucho más equilibrio emocional. ¿Por qué? Porque lo desarrolló, se cultivó y eso se consolidó en este ejercicio de relación que se nos ha presentado. Perfecto. ¿Podemos de repente empezar con las preguntas de los participantes? Claro No que sé, sí. Alberto o Pedro, ¿cómo están en el chat? Yo estoy escuchando a Pedro y estaba aprovechando para leer las preguntas. En realidad solo hay dos preguntas, ¿no? Permíteme, Pedro, abordar la primera, la pregunta de Ya. Mario. En realidad no es una pregunta, es una afirmación, ¿no? Que probablemente compartan muchos de los oyentes, ¿no? Mario nos dice, ya conozco esta arte, ¿no? Y es estresante escucharla a cada rato, ¿no? Es interesante esto porque justamente empezamos sobre el principio de la empatía, vean ustedes. La posibilidad de que uno pueda aceptar, estando en su convivencia familiar, de que no sabe todo, en primer lugar. Poder escuchar al otro con la intención de poder aprender del otro. Si yo comparto un espacio con mi esposa, ahora en la convivencia cuando no había pandemia, yo llegaba a las 8 de la noche y compartía un espacio con mi esposa de 8 a 10, y después dormí, me volvía a trabajar, y los fines de semana, ahora estoy con mi esposa todo el día. ¿Se dan cuenta? Y si yo tengo la percepción de que yo sé todo, voy a tener la percepción de que yo tengo la razón en todo. Y eso me va a impedir ver al otro. Es el primer principio de la empatía. El primer principio de la empatía es respeto por el otro. Y el respeto por el otro está dirigido a primero cuestionar mi seguridad. ¿Por qué? Porque si fuera así, si yo estuviera tan seguro como es el asunto, también sabría cómo solucionarlo. ¿Eh? Pero en realidad tengo que ponerme en condición de poder ver al otro. ¿Por qué? Porque somos dos. No es solamente mi seguridad en lo que creo que son las cosas. Tengo que ver también qué cosa piensa el otro, cuáles son sus seguridades, cuántas son sus verdades, para poderme poner de acuerdo, conciliar y hacer justamente la ejecución del siguiente paso, ¿no? Proceder a corregir. Claro, no solo basta con saber, hay que aprender a corregir. Pero si no sé bien, si yo creo que lo sé todo y no hago una conclusión adecuada de la situación, probablemente lo que yo considero una resolución va a ser un problema mayor. Entonces, les digo, primero, observar, ver por qué el otro reacciona así, preguntarme qué cosa estoy haciendo yo para presentarme en esta situación. Y les aseguro que van a encontrar respuesta a muchas situaciones conflictivas que pueden estar teniendo en este momento en la casa. Pedrito. Bueno, no cree, dice Orlando, que la empatía no solamente hay que decirlo verbalmente, también hay que demostrarlo con hechos. Es justamente, digamos, uno puede entender que en el lenguaje humano, en la comunicación humana,
apenas el 7% de la comunicación tiene validez desde la expresión verbal. Todo lo otro que conlleva el mensaje empático tiene que ver con los tonos de la comunicación, tiene que ver con las expresiones corporales, tiene que ver con aquello que si lo podemos leer, si lo podemos recibir, lo vamos a poder acoger. A veces estamos escuchando solo la palabra y no estamos registrando el mensaje de la otra persona. Ahora, también es cierto, esto que estamos compartiendo con ustedes nos plantea un hecho. Para que se produzca comunicación entre dos personas o entre más personas, tiene que haber posibilidades de diálogo, ¿no? Tiene que haber posibilidades en donde haya una apertura. Porque ahí donde hay, digamos, posiciones sin disposición, se la pueden pasar discutiendo las personas eternamente y cada uno va a sustentar su punto de vista. Entonces, de repente, hay que aprender también el lenguaje, eso que últimamente se nos plantea como una necesidad, digamos, creciente, que es, a ver, ¿cómo desarrollamos la inteligencia emocional? Y yo creo que en ese sentido, bien comunicado, digamos, bien transmitido en un espacio de encuentro con, digamos, el gerente o los miembros del trabajo, uno podría transmitir inquietudes, digamos, de cómo llevarnos mejor, cómo formar un equipo, cómo formar una relación con un objetivo. Perfecto. Bueno, acá hay... Sí, voy a contestar una primera pregunta que nos hizo justamente Orlando. La pregunta anterior también creo, Pedro, que era de Orlando, ¿no? Sí, Correcto. Bueno, Orlando pregunta, ¿no? ¿Cómo esta realidad puede haber empatía entre un gerente general y los trabajadores de, de niveles, o sea, de niveles jerárquicos menores, ¿no? Yo aprendí en mi formación de psiquiatra y aprendí en la vida, lo que decía Pedro es totalmente cierto, que la forma de saber qué cosa quiere un ser humano es viendo lo que hace, más que lo que dice. Hay autores que piensan que la palabra es la cárcel del pensamiento, porque uno usualmente comete el error de no decir lo que siente, sino decir lo que uno cree que el otro espera escuchar. Y entonces ahí todo lo que uno siente se transgrede. Termina uno diciendo cosas que en realidad no piensa y termina haciendo cosas que en realidad no siente. Por eso es que la comunicación es muy importante. Para que un gerente general, que entiendo por la pregunta, está a vista de todos, pueda ser empático con sus trabajadores, ¿no es cierto? Estando a vista de todos, tiene que tener una conducta que se condiga con sus expresiones verbales. Es decir, si yo digo, ¿no?, esta empresa es una familia, ¿cuándo se ve que una familia es funcional? Justamente en las dificultades. Pero cuando todo es felicidad y abunda el dinero, no hay dificultades, ¿no? Las familias cohesionadas, correctas, vinculadas adecuadamente, ¿no es cierto?, son evaluadas en las dificultades. Entonces, si yo digo, mi empresa es una familia, ¿no es cierto?, tendré que tener la visión en la resolución del problema como el padre o el hermano mayor de esa familia. Entonces, tiene que haber una consistencia. Esa es la primera condición para que un gerente general tenga empatía con un trabajador. Pero es una responsabilidad compartida, porque muchas veces el trabajador no se da cuenta de las ventajas que está teniendo en su propio trabajo. Y por un problema empático no se da cuenta de los beneficios que podría estar recibiendo. Entonces hay una corresponsabilidad, ¿no es cierto? Yo puedo ver a mi gerente general, ¿cómo se llama?, yéndose en un carro mejor que mío. Puedo, ¿no es cierto? Pero para eso yo tengo el razonamiento para saber de mi contexto, dónde me muevo, cómo vivo, quiénes son mis vecinos, quiénes están conmigo, quiénes son mis seres queridos.
Es un entorno y un contexto diferente al de mi gerente general o al de cualquier otra persona. Entonces cometemos un error cuando analizamos una persona, ¿no es cierto?, sin ponerla en su contexto, simplemente mirándola. Ah, mira, ve, tiene un mejor terno que el mío. Ese es justamente un problema de empatía. No tengo la capacidad de ponerme en el pellejo del otro. Por eso les decía, hay una corresponsabilidad del gerente con respecto a los trabajadores y de los trabajadores con respecto al gerente. Es una correspondencia biunívoca. Es un vínculo que se va a alimentar correspondientemente. Por eso, primero preguntémonos nosotros mismos, tanto el gerente como el trabajador, ¿no? ¿Por qué nuestro vínculo no está funcionando? ¿En qué podría estar fallando yo antes de entrar en la contabilidad de en qué falla el otro? Si no, mi visión se va a distorsionar. Pedro. Sí, bueno, acá hay varias preguntas. Me tienta agregar alguna cosa simple, sencilla. Es decir, yo creo que en los últimos tiempos recién se está observando un poco más la necesidad de evaluar las relaciones laborales. Creo que en algunos casos uno puede estar muy atrapado en los roles a la antigua. Yo creo que todo esto nos plantea la necesidad de unirnos, la necesidad de juntarnos, como alguien que pregunta sobre la resiliencia, ¿no? Es decir, en esto hay un trabajo de fondo de la resiliencia. ¿Qué está planteada en relación a la resiliencia? Dentro de lo que puedo decir, la resiliencia es la prevalencia de una actitud positiva, en donde la adversidad está vista en principio como algo que de todas maneras va a poder tener una resultante positiva. Es decir, si yo busco desde mi planteamiento de una queja, si yo busco incluso a ver de qué manera influyo sobre mi grupo, mi equipo, soy un factor de procesamiento, de dificultades, en algún momento lo transmito de forma que por ejemplo, que se genere un espacio para conversar, conocernos mejor y sacar adelante el objetivo que nos hemos propuesto. En este caso podría ser mejorar las relaciones laborales, la comunicación, la cercanía, la horizontalidad en el trabajo para la tarea común. Esa ya puede ser una tarea resiliente. La tarea resiliente implica que la adversidad, igualito que ahora que tenemos la adversidad de la pandemia, bueno, a la larga tenemos que estar convencidos que tiene que dar una resultante positiva, en donde aprendamos algo. Pero eso no se logra si estamos estrictamente marcados por un oposicionismo, una cerrazón, que lo único que va a lograr o puede lograr es un enfrentamiento y un estancamiento que no favorece ni a uno ni a otro. Aquí hay una pregunta interesantísima, perdón, me tengo un problema con la vista, sé que si digo mal el nombre, por favor, mil disculpas. Leo Lani, puede ser correcto. Ella pregunta, por ejemplo, tenemos muchos colaboradores que están fuera de casa, ¿no? O sea, aislados de la familia. ¿Qué nos recomendarían para bajar la tensión o preocupación? ¿Algún ejercicio, talleres? ¿Podrían indicarnos, por favor? Muy bien. Es una excelente pregunta. Habíamos empezado nuestra disertación diciendo que en realidad esta pandemia nos pone en una situación de indefensión porque no sabemos. No hay nada más terrible para un ser humano que no saber qué va a pasar. Y lógicamente eso se extiende también a nuestra familia. Entonces hoy la separación de la familia por cuestiones laborales está impregnada no solamente de extrañar al familiar, sino que además el peligro en que puede estar el familiar al salir, ¿no es cierto? Y que puede traer inclusive al regresar. Y entonces ahí la cosa se complica, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en esa situación? Primero, tengo que internalizar que este proceso que estamos viviendo el día de hoy es parte de mi propia vivencia, pertenece también a mí. Por lo tanto, yo puedo tener control de ese proceso. Y ese control debe estar dirigido a comprender que quien sale del hogar, ¿no es cierto?, va con la posibilidad de poder proveer y ayudar a la familia. Así es como hay que verlo. Mi familiar sale a generarnos bienestar y eso me debe generar alegría. Y cuando él llega, yo debo recibirlo con regocijo.
Es una de las cosas que estamos perdiendo. Cuando la familia, cuando quien trabaja sale y regresa a su casa, con las justas el perro sale y le mueve la cola hasta que le damos un pan y se acabó el problema, se acabó la alegría. Y esa es una cosa que debemos cultivar permanentemente. ¿Qué nos está enseñando esta pandemia? Nos está mostrando todo lo que hemos dejado de hacer. Cómo hemos perdido la capacidad del reconocimiento del otro. Cómo hemos dañado sin intención nuestro vínculo. Cómo ahora nos preocupa, cómo ahora sí me preocupa que salga. Les aseguro que antes de la pandemia, está yendo a trabajar, pues. Pero cuando salía también estaba en peligro. Podía ser asaltado, podía robarle, podía tener un accidente, pero eso no estaba en mi cabeza. ¿Por qué ahora sí está? Porque hay una amenaza que es nueva. Es una amenaza a la que no me he acostumbrado. Me he acostumbrado a las otras. Y acostumbrarme a las amenazas, adaptarme a ellas, me da tranquilidad. Pero pierdo la posibilidad, al tranquilizarme en relación a las amenazas, ¿no?, de perder la visión de lo que el otro está haciendo por mí. Señores, revaloremos el amor por nuestra familia, reconozcamos a nuestros hijos, reconozcamos a nuestra pareja, veamos todo lo que hemos estado haciendo mal ahora. ¿Quieres una recomendación para estar tranquila? Revalora el amor por tus familiares. No te preocupes tanto, no te preocupes tanto. Aprovecha los espacios para darle el amor que tú puedes dar con calidad y que probablemente por la rutina hemos comenzado a perder. Pedro. Sí, bueno, quisiera agregar simplemente al respecto, ¿no? El cultivo de la gratitud conjuntamente con el reconocimiento es parte de lo que esta circunstancia tan adversa nos permite ahora, justamente en el peligro, en la adversidad, nos permite de repente rescatar, ¿no? Es decir, cómo necesitamos rescatar. Hemos tenido desde la noticia cosas tan terribles como alguna gente en algunos edificios querer que la gente, por ser médico, por ser enfermera o por trabajar en la calle, que por favor se vayan a vivir a otro lado. Toda esa gente que está luchando por ellos no tiene ese tipo de reconocimiento y expresión. Felizmente, la gran masa de gente, bueno, sale a aplaudir. Eso me parece que en este momento está siendo un fenómeno en donde el reconocimiento y la gratitud están encontrando espacio para solidarizarse, cosa que de verdad hemos perdido en una cultura en donde el individualismo ha prevalecido. Acá hay una pregunta larga. Dice, buenas tardes, estamos próximos a reiniciar en teoría las actividades regulares, una vez que se levante el aislamiento social. Como empresa hemos trabajado el protocolo de reingreso de manera escalonada. ¿Qué estrategia nos sugiere para manejar a los trabajadores que tienen entre ellos a un caso altamente sospechoso o de diagnóstico de COVID-19? Antes de que se inicie la toma de medidas en Perú, por ejemplo, ocurrió que un grupo de trabajadores hicieron a un lado a uno de sus compañeros que había retornado de viaje de Europa. Incluso llegaron a solicitar su retorno a domicilio, pese a que el señor no cumplía ningún criterio, siquiera para ser considerado sospechoso. Yo quisiera que se entienda que a veces la mente humana, cuando está muy removida en términos de un desequilibrio, busca a veces lo que se llama chivos expiatorios. Entonces, colocan en alguien todo el sentimiento del riesgo y pierden, al contrario, toda esa posibilidad de cohesión con esta persona, con este amigo, compañero, y ver de qué manera le prodigan las circunstancias para que él pueda integrarse de repente a la distancia pertinente, de repente con una confirmación de su diagnóstico, pero es distinto el que la gente en principio entre en un rechazo o en una no aceptación. Esto, señores, es equivalente al bullying. Es casi estar buscando a alguien en quien descargar nuestras tensiones y en quien irracionalmente le vamos a colocar un adjetivo que lleva al rechazo. Entonces, importa mucho más en este minuto ver
de qué manera nos acercamos, de qué manera nos cohesionamos, de qué manera nos unimos ante la adversidad y más bien unirnos a apoyar al débil, al frágil, al que puede estar en una situación que pueda o no tener este COVID. Entonces uno lo acompaña, sí se puede acompañar. Creo que a la vuelta de esta etapa, al volver a trabajar, creo que importa mucho más que nunca que nos reunamos, que se reúnan a revisar sus vivencias, sus emociones, a elaborar esto que estamos viendo ahora, la necesidad de conocerse, ayudarse, apoyarse. Este minuto que estamos viviendo, digamos, es un minuto para unirse, para juntarse, para unir esfuerzos y para relacionarse, no solamente ser compañeros aparentes en un trabajo, sino tenemos que cultivar eso otro, el reconocimiento, la posibilidad de apoyar al más débil y de juntarnos siempre ante la adversidad. Probablemente, Pedro, aportando un poco más en la respuesta en relación a si es una empresa, ¿no? Y se dan estos fenómenos, sería necesario en este reingreso paulatino hacer talleres Ajá. justamente orientados a reponer la empatía. Y les voy a decir por qué. Miren ustedes, los seres humanos tenemos una condición extraña en relación a los mamíferos. Y este ejemplo les va a servir. Miren ustedes, los mamíferos que nos siguen, desde el chimpancé, ¿no? Tienen un concepto sobre el orden de prioridades. Y para ellos, primero está la supervivencia de la especie, antes que la supervivencia individual. Nosotros, perteneciendo a la misma, al mismo conjunto de seres vivientes, ¿no? Muchas veces ponemos primero nuestra supervivencia sobre la del resto, ¿no? ¿Se acuerdan del papel higiénico? Es una locura. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que se iba a salvar con el papel higiénico. Nadie entiende cómo. Pero eso es lo que se pensaba. La gente se empujaba, se arranchaba, se peleaban en los mercados por el papel. Quedaba un solo papel higiénico y se arrancaban el papel higiénico. Eso es supervivencia individual. ¿Se dan cuenta? Bajo un razonamiento basado en el temor. Tengo miedo. Entonces, ¿qué pasa con el coronavirus? Como les digo, no los conocemos, no sabemos dónde está, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos. Y entonces, como bien dice Pedro, tengo que identificarlo, pues, porque me va a dar tranquilidad decir, ahí está. ¿Y qué mejor forma de decir ahí está que viendo a otro? Transformando a otro en la infección, transformando a otro en el peligro. Y entonces, todo lo que estoy frustrado y no puedo hacer con respecto a este fenómeno, que es mundial, lo voy a descargar sobre esa persona. ¿Se dan cuenta? Así es como estoy identificando el peligro. Estoy cosificando el peligro para poderme defender. Y eso es lo que distorsiona las relaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ahí tenemos que arrancar. Calma y la posibilidad de ver a otro y verme en esa situación. ¿Qué pasaría si yo fuera el que ha regresado de España? ¿O qué pasaría si yo fuera el médico que está regresando al edificio? Pensaría diferente, ¿no es cierto? Y nuestra típica frase social, ¿saben cuál es? No, es que mi caso es diferente. Siempre es lo mismo, ¿no? Porque no tenemos la capacidad de ver al otro. Eso se llama empatía y eso se puede entrenar. Y sí existen talleres adecuados para intervenir en empresas, para hacer ejercicios, para reentrenar la empatía y unirnos con todos, porque señores, el ser humano único desaparece. Nosotros somos una especie de comunidad, tenemos que estar acompañados. Nosotros vivimos con el otro. Es el principio básico inclusive de nuestro funcionamiento cerebral. Una neurona no sirve para nada si no está conectada con otra. Así somos los seres humanos. Y entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Hay talleres, hay situaciones en las que podemos claramente intervenir. Perito, me extendí mucho. Mejor tú contestas la siguiente pregunta para no monopolizar.
Acá hay una pregunta, creo que era de Pedro. ¿Cómo mejora y para consolidar la empatía colectiva, si se puede llamarla así, en nuestra empresa, interactuamos por lo menos 3 culturas, y entre ellas población indígena, amazónica y asiática? ¿Cómo consolidar su desarrollo y sostenerla en el tiempo? Yo quisiera decirles que si algo nos empareja más allá de las razas y las diferencias étnicas en general, son los afectos. Los afectos, el patrón genético, emocional, afectivo, es universal. En todos sitios van a encontrar ustedes que las personas tienen la misma expresión para reírse, para estar alegre, para estar tristes, para, no sé, mostrar una actitud amable frente al otro. Eso está más allá de la cultura. Ahora, de repente algunos será un poquito más expresivo de una determinada manera, pero como les decía hace un rato, el gesto ya de por sí y la lectura del gesto nos va a inmediatamente a conectar. Yo me acuerdo de una relación que hice una vez estando en Brasil. Salí de noche, fui a un bar y entré y empecé a conversar con alguien que no sabía nada de español, sabía portugués, sabía inglés, yo no sé, no sabía nada de portugués ni nada de inglés. Pero sin embargo nos conectamos por el momento y nos entendíamos en una mezcla de Spanglish y un poco de cualquier cosa, pero estábamos ahí comunicándonos y realmente nos brindamos juntos en un momento una sensación de encuentro. Es un poco como, digamos, responder a esto, pero lo que decía el doctor Fernández es, a veces tenemos que un poco rescatar la lectura del lenguaje emocional. Tenemos que sensibilizarnos o resensibilizarnos. La sociedad actual nos ha convertido en una sociedad de individuos, de egoísmos, de narcisismos, donde estamos poco acostumbrados verdaderamente a leer aquello otro que la persona, sea de origen que sea, nos está mostrando. Muchas veces eso genera en estas personas más bien actitudes de timidez, actitudes de distancia, de marginación, que ni siquiera ha sido explicitada, pero es el reflejo de lo que perciben. Alguien no me lee, yo un poquito me aparto o tomo mi distancia, no se logra la comunicación. Entonces, creo que importa mucho tener en cuenta de que hay que rescatar la sensibilización comunicativa emocional, ¿no? Bueno, yo estoy realmente sorprendido y, por supuesto, muy agradecido por la atención que se ha puesto a esta reunión. Faltan muchísimas preguntas, ¿no? Y ya son las 6 de la tarde. Yo creo, no sé, Pedro y Héctor, que esto amerita claramente continuar con el tema y hacer otra reunión, ¿no? Yo Bueno, creo que bueno. podríamos volvernos a reunir, ¿no? Replanteando los procesos, de repente en una reunión más concreta sobre soluciones más operativas, ¿no? Pero creo que sería importante. Yo la verdad que estoy muy contento por la acogida de la gente a esta reunión. Sí, Perfecto. igualmente yo creo que si estamos ya sobre la hora, quisiera agradecer porque creo que tú tienes esa pasión, eres un educador por excelencia, yo también soy un comunicador, me hizo acordar de los tiempos de la radio, esto, ¿no? Y lo que me ha encantado es ver respuestas bajo la forma de preguntas, y eso llama a una interacción, digamos, o a un encuentro para tratar más estos temas. ¿Sí? Correcto. Perfecto. Muchas gracias, doctores Fernández y Morales, por su excelente presentación. Estoy seguro que los participantes ahora tienen las herramientas necesarias para a partir de hoy empezar a autoconocerse y mejorar las relaciones familiares y laborales. Queremos compartir con agradecer a todos los participantes. Este es el primer webinar del Grupo Protectora y estoy seguro ya hay una invitación muy concreta para que en las próximas semanas podamos lanzar este y otros temas de interés para la familia. Que tengan una buena noche. Hasta el próximo evento. Buenas Gracias. noches.
Sí.